Porque inclusive yo te puedo decir, o sea, la gente que dice que existe Dios, de repente no existe, no era Dios, de repente eran extraterrestres. El nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿no? Nacimiento de Jesús, ok, bacán. Ujú. Mira, una estrella, ¿no? Que los guió. Y si no era una estrella, hicieron un ovni. ¿Ok? No, te digo, ¿no? Los Reyes Magos, si no eran Reyes Magos, sino justamente eran los ángeles. ¿Quiénes eran los ángeles que bajaron del cielo? Bienvenidos a Abogado del Diablo, la tercera temporada. Este debería ser el último episodio de la temporada, por lo menos en el orden en el que lo estoy produciendo. Muchas gracias por sintonizar. Estoy acá con Jorge Salas, un interesado en los misterios del mundo y sus alrededores, con énfasis acá en sus alrededores, porque venimos a hablar de un tema muy interesante y que me parece súper divertido de conversar. Los ovnis, los aliens y todo lo que está en la periferia. Entonces, cuéntame, Jorge, los ovnis, ¿qué interés tienes por los ovnis? O en todo caso, porque aunque hay una gran, siempre creo que es un consenso científico, ¿no? De que hay una gran posibilidad, una posibilidad real de que existan los ovnis, suele digamos, creer de que existen no suele ser el default, es una postulación, ¿no? Yo creo que los ovnis existen, o supongo que los ovnis existen, ¿no? Pero no suele ser el default. Entonces, cuéntame, ¿qué hay de los ovnis que te hacen postular su existencia? Uh-huh. Bueno, como bien dijiste, Javier, bueno, primero, ¿cómo estás? Eh, Hola. en realidad, Uno en se acostumbra realidad, de no saludarme y me mando de frente la pregunta. Lo siento. no te Gracias preocupes, no te por preocupes. darnos tu tiempo. Gracias por acompañarme en este episodio. Un gusto. Bueno, en realidad, como has dicho, estamos hablando de temas hipotéticos, o sea, temas que realmente hay evidencias de uno u otro tema, pero no hay una confirmación científica realmente del tema. Ujú. ¿Ok? Entonces, por eso hay mucho del tema de creencia, ¿no? Basado en observaciones o interpretaciones de ciertas personas en base a ciertos hechos. Pero yo tengo mi propia interpretación en todo caso del por qué existe. Ok. ¿Okay? O por qué creo que existen, ¿okay? Nuevamente para Ujú. enfatizar el creo, ¿okay? Y respeto a quienes no creen, son posiciones totalmente válidas. Ambas son totalmente válidas. Así Digamos, es, así ninguna en realidad es. jalada de los pelos. Así es, ¿no? Como toda teoría tiene personas a favor y puntos en contra. Pero bueno, yo básicamente como por mi formación, digamos, de ingeniero, matemático, racional, científico, realmente lo que por el cual baso mi creencia es porque yo creo que estadísticamente no veo que sea imposible de que haya un mundo similar a la Tierra. ¿Y por qué pensar que la Tierra es única en ese aspecto? O sea, si es que pueden haber otros mundos, planetas, universos, sistemas solares que hayan tenido probablemente las mismas o similares características para de repente para que se desarrolle entidades biológicas sin vida. Claro, ¿Ok? eso lo llaman las características de Ricitos de Oro, ¿no? Que es que la Tierra no es muy caliente, no es muy fría, sino tiene las condiciones exactas para que se cree la vida, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, como dices tú, la probabilidad de que exista un mundo así probablemente es muy bajita, si quieres verlo, ¿no? Porque tiene que ser así a esta temperatura, entre este rango y esta cuestión, y que tiene que tener estas composiciones la atmósfera, y que tiene que tener un sol de este tamaño y lo que fuese, para que Ujú, claro. realmente se pueda dar la vida. Y es cierto, es una probabilidad probablemente muy baja, ¿no? Algunos dirían que prácticamente única, pero yo no creo que sea única. Pero el tema es que si esa probabilidad bajísima lo multiplicamos por la inmensidad del universo, que es también astronómicamente grande, prácticamente inconmensurable, entonces de esa multiplicación, hoy sí puede haber la posibilidad realmente de que se den que haya mundos similares donde pueda haber surgido la vida y desarrollado como acá. ¿Okay? Entonces, simplemente para mí es un tema totalmente estadístico. O sea, ¿es probable? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es probable? De repente la probabilidad es baja, pero existe. O sea, entonces, cuando hay esa probabilidad, ahí que sale que yo pienso que, ¿por qué no pueden haber mundos similares donde haya surgido la vida y se haya desarrollado? Y es más, otro tema por el cual digo es, obviamente no todo es simultáneo. Algunas de estas civilizaciones potenciales probablemente se estén recién originando incipientes a nivel ameba, a nivel microbio, pero hay otras que tengan ya millones de años de evolución y que sean súper desarrolladas y que realmente ni siquiera sepamos hasta dónde puede llegar
a desarrollarse. Nosotros mismos sabemos que nuestro cerebro, por ejemplo, se usa al 10%, ¿no? Imaginémonos una civilización que ha logrado que su cerebro, digamos, esté solamente al 30%, sería... Claro, eso es verdad, pero es súper engañoso y hay que tener en cuenta cómo se usa, porque no es que el cerebro humano solo funciona al 10% de su potencial, no es que el cerebro tenga este potencial del 100% y por haber razones solo usamos el 10%, sino en realidad usamos todo nuestro cerebro, pero no lo usamos todo a la vez, ¿no? Usamos más o menos alrededor del 10% de nuestro cerebro en cualquier momento determinado, porque esa es la cantidad del cerebro que se necesita para esa tarea que estamos cumpliendo en ese momento, ¿no? Es como una navaja suiza. Depende de lo que tú quieres hacer, tú sacas una herramienta específica de la navaja suiza, pero si tienes todas las herramientas abiertas a la vez no te sirve de nada. Misma idea, ¿no? El cerebro usa las partes del cerebro que necesita para la tarea que está cumpliendo, porque diferentes partes del cerebro tienen diferentes tareas, ¿no? El lóbulo frontal hace tal cosa, el parietal hace tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no usamos todo el cerebro a la vez. No es que nuestro potencial esté de cierta manera restringido, sino así funciona el cerebro porque es la manera más eficiente de usar el cerebro. Yo te diría que, mira, últimamente con esta coyuntura de las elecciones he visto a gente que usa muy poco su cerebro. Pero eso no es que use poco su cerebro, es que tal vez usa todo su cerebro, Bueno, pero su pero me cerebro refiero, tiene capacidades o bien sea, limitadas. y digamos, justamente tú lo has dicho, tiene capacidades limitadas y de repente alguien ha podido expandir las limitaciones. Pero digamos, no lo tomemos digamos, al pie de la letra, ¿no? O sea, lo que voy es que tienes la posibilidad de haberte desarrollado mucho más, ya sea usando, o de repente usando el mismo 100% de una forma más eficiente, míralo así, ¿ok? Claro, o digamos que su cerebro funciona de manera enteramente distinta, ¿no? Tal vez, ¿no? Bueno, es como actualmente dicen, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, la generación digital tiene una forma distinta de conceptualizar las cosas y es mucho más afín a la tecnología, porque inclusive las neuronas digamos, se conectan de una forma distinta a la que de repente nuestros abuelos o nosotros mismos, los papás de ustedes, de repente, lo hacíamos. Y es una forma distinta de evolución y es una forma distinta del uso del cerebro, ¿no? El cerebro se va adaptando a una forma distinta de trabajo y de manejar la realidad. Pero bueno, si regresamos a ese tema, el tema es que de una u otra forma van a haber civilizaciones en distintos niveles de desarrollo. Entonces, esas civilizaciones que de repente han superado con creces a la tecnología que nosotros tenemos, de repente han encontrado la capacidad de moverse de sus universos o de sus sistemas solares, planetas, a distancias más allá de lo que nosotros podemos imaginar y llegar hasta acá. Pero acá hay una ¿Okay? suposición bien engañosa también, que es, ha dicho, una cosa es postular, ¿no? De que hay seres vivos en distintos puntos de desarrollo, lo cual Uh-huh. es una postulación razonable. Y otra cosa es postular de que existen civilizaciones en distintos puntos de desarrollo, porque eso asume que el concepto de civilización es universal a los seres vivos inteligentes, lo cual no tiene por qué ser el caso. Es muy posible de que la civilización sea un concepto intrínseco al funcionamiento del cerebro humano y que otras especies, sin importar lo inteligente que sean, no tienden a la civilización. Nuevamente entramos al tema de, para mí, probabilidades. ¿Okay? Ujú. Entonces, y yo es justamente la probabilidad, no solamente es que se desarrolle una persona, sino que desarrolle la capacidad de generar civilización, humanidad o lo que sea, una sociedad, si quieres. ¿Okay? Distinta a que sea simplemente un grupo de dinosaurios, ¿okay? Ujú. Que también pueden haber, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, de repente la probabilidad es mucho más chica. ¿Ok? Porque tú dices, no, pero tú ya estás asumiendo. Sí, estoy asumiendo eso. Estoy asumiendo que llegan a tener civilizaciones de alguna forma similares a las nuestras en organización, inclusive creencias o lo que fuese. ¿Ok? Es decir, abstracciones que no pueden necesariamente tener los animales. Entonces, y nuevamente, por esa probabilidad, pero multiplicada por la cantidad enorme que haya de sistemas o universos que pueden haber, o galaxias que pueden haber en el universo, es por eso que me da que, oye, mira, ¿por qué yo tengo que pensar que soy único? Porque esto no se ha dado en Claro, otro hay lugar cierta del universo. ibris sobre eso, ¿no? Es decir, nosotros somos especiales, Uh-huh. somos lo único inteligente que hay en el mundo No. cuando... Y ahí va mi otra este, digamos, hipótesis es, de repente nosotros no somos los especiales, sino los especiales fueron otros que se Ujú. desarrollaron antes y que por alguna razón explorando llegaron hasta acá con alguna tecnología, cuando nosotros éramos unos monos ahí subdesarrollados y agarraron y dijeron, ok, vamos a
explotar este planeta. Y esas son varias teorías que se dicen, ¿no? Y ahí va el tema del origen de la humanidad, este tema genético. Y digo, ok, necesito explotar y existen esas teorías, ¿no? Necesito explotar la Tierra porque hay este tipo de minerales o lo que fuese, que yo lo necesito o lo que fuese. Y empezaron a hacer experimentos genéticos con los, de repente, primates, ¿no? Y esos experimentos genéticos generaron la raza humana. Y entonces, de Pero repente, nosotros no somos los únicos, sino somos el resultado de esos otros que venían antes. esa es la ¿Ok? premisa de StarCraft. Pero bueno, Ojo, todo sale en base a ese tipo de elucubraciones, si quieres decirlo. O sea, nuevamente, yo no niego la posibilidad. O sea, puedes decir, a mí tú me puedes venir con una teoría súper jalea de los pelos, pero si yo digo, ok, puede ser posible, entonces simplemente yo no la niego. ¿Te claro, das o cuenta? sea, el tema es que hay cierta, digamos, hay cierto rigor y cierta honestidad intelectual en decir, no tenemos cómo saber si esto sucedió o no sucedió, entonces nos abstenemos y decimos, no sabemos. No decir, esto no es probable, entonces no sucedió. Decir, esto no es probable, entonces no sucedió, no es muy intelectualmente honesto. Lo que es intelectualmente honesto es decir, eso no es probable, entonces no hay que asumir que pasó porque no es probable. ¿No? Pero acá lo que estás haciendo Pero digamos, ojo. Es que ahí viene el tema. Para mí sí es probable. pero, ya, ¿de dónde sale esta probabilidad? ¿De alguna característica que tenga el hombre o sea, porque eso ya No, es es muy que sospechar. a ver, tú interpreta. O sea, ¿te suena que pueda ser lógico lo que te digo? Es que, de nuevo, factible y probable son cosas distintas. No, pero por eso te digo, ¿te suena que puede ser probable? ¿Y por qué no? Probable, no. Bueno, en este caso, digamos, No, es que diferencia la carga de la... posible, necesita diferencia posible de probable. ¿Ok? Exacto. Hay una gran diferencia entre Ahora, posible y probable. Y en este claro, caso, para la carga mí, de la duda está en el quien postula que es probable, ¿no? así es. Pero yo te digo que, y justamente para mí, la probabilidad siempre existe. Porque ¿cómo defines tú que eso es imposible? O sea, No he dicho que es porque imposible, he dicho que no es probable. entonces si es posible, ya es probable. Solamente que la probabilidad depende. Puede ser muy probable o muy poco probable. Pero ese es un uso súper sofista No, de la palabra no. probable. Claro, o sea, es que si tú me dices que la probabilidad es cero, entonces ya no es posible. Ajá, pero si la probabilidad es Es que la punto probabilidad... 0.0001, Ya, eso es es posible. posible, pero no Ahí es está. probable. No, sí, es probable. Solamente que es Entonces, bajísimamente probable. entonces, en tu definición, posible y probable significa lo mismo. Es que por eso, algo es posible, pero lo calificas en base a su probabilidad. Ya, entonces, ya, entonces, digamos, ¿Te das eso cuenta? O es... sea, todo lo posible es probable. No, digo, al final, para mí es así. ¿Te das cuenta? Solamente que la probabilidad, ¿ok? Es una característica de algo, Ya, ok. de un evento. Así lo veo yo. Entonces, como te digo, puede ser el 0.001% probable, ¿ok? Entonces, ok, o puede Entonces, ser 99% probable. no voy a decir que no es probable, entonces voy a decir que es poco probable. Definitivamente. No, y de repente no es poco probable, o sea, es muy poco probable. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué postulas esta hipótesis? Sé que no lo aciertas como verdad, es una hipótesis, Y ya, pero, porque digamos, ahí a este viene ya punto el cualquier tema cosa de, puede ser una porque ahí hipótesis. viene el tema de evidencias que se dan. Uy, ya, como que, por ejemplo. ¿Ok? Avistamientos, cosas inexplicables, cómo explicas fenómenos que no puedes interpretar. ¿Ok? Pero eso te puede, digamos, dar una evidencia, aunque sea relativamente anecdótica, a la existencia de inteligencia extraterrestre. Pero luego hacer la conexión entre eso y que fuimos un potencial experimento genético, ahí a la navaja de Occam se le acaba el filo. No, pues es que por eso te digo, para mí es simplemente extrapolar una serie de explicaciones hacia el pasado. Porque inclusive yo te puedo decir, o sea, la gente que dice que existe Dios, de repente no existe, no era Dios, de repente eran extraterrestres. Yo no te digo que no, ¿ok? Ujú. Pero si tú tratas de explicar, y a eso voy, Javier, si tratas de explicar la existencia humana desde su formación hasta, digamos, los días actuales, ¿ok? En muchos de los temas tú puedes decir, oye, mira, una intervención extraterrestre es muy,
O sea, hace mucho sentido que pueda haberse dado. Que haya sido real o no, no necesariamente es, pero hace sentido, ¿no? Ponte, las tradiciones de el nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿no? Nacimiento de Jesús, ok, bacán. Ujú. Mira, una estrella, ¿no? Que los guió. Y si no era una estrella, hicieron un ovni. ¿Ok? No, te digo, ¿no? Los Reyes Magos, si no eran Reyes Magos, sino justamente eran los ángeles. ¿Quiénes eran los ángeles que bajaron del cielo? Pero me ¿Ok? parece que, o sea, sé que es estrictamente un ejemplo ilustrativo, pero sí han podido identificar cuál es la estrella que se cuenta en la historia. Hubo un cuerpo celeste que era digamos, anormalmente visible en esa época, en esa parte del mundo. Pero sí que es un ejemplo ilustrativo. Ese ejemplo yo no me lo como. Ese ejemplo de la superestrella, no, porque eso podría haberse dado nuevamente en varias circunstancias y no se ha dado. ¿Ok? Entonces, eso es como que para mí también tratar de interpretar científicamente esa estrella de Belén, porque inclusive, te digo, si quieres irte más allá, Javi, muchas veces dicen, oye, no, en realidad toda esta cuestión de Jesús no existió. Como un tema de leyenda, o sea, de repente Jesús histórico existió, pero cómo nació, que la estrella, eso no existe. Si tú vas y lo comparas con leyendas egipcias previas, ¿ok? Donde tú tienes no sé, no me acuerdo cómo se llamaba uno de los dioses de Egipto, que exactamente era un dios que nació o sea, que tenía su padre, su madre, que nació así pobre y o sea, hay muchos elementos, no me acuerdo ahorita, lamentablemente hubiera podido buscar ese tema, que es un paralelo muy, eh, muy interesante entre la vida de Jesús y la vida de este pata que también tenía 12 apóstoles o 12 seguidores y que también eso después si lo ves a las constelaciones, ahí están las constelaciones y entonces realmente va más astrológicamente y lo único que hace la religión es cambiarle de nombre y ponerle algunos personajes y plasmarla a su medida. Pero eso, Pero, eso pero conectarlo eso, a aliens te pone una serie de suposiciones una tras la otra que lo hace cada vez menos probable no, que... no necesariamente, porque si al revés, y te digo yo, o sea, y nuevamente es una explicación de tantas, de tales cuales, ¿ok? Y nuevamente, no es que yo explico todo por los aliens, ojo. Esa es una, mira, si yo pongo Claro, el hay alien, varias... explica, ¿no? Pero si yo le pongo la fe y la cristiana y todo, también me lo explica, ¿no? Si yo pongo, oye, realmente yo creo que pasó acá y creo en Dios y todo, me lo explica. ¿Ok? Pero simplemente no me sesgo a que solamente una de ellas sea la verdadera. Claro, o sea, bueno, una de ellas tiene que ser la verdadera, Exactamente, pero, exactamente, pero exactamente. de nuevo, hay una cuestión, una dinámica de qué es más probable y qué es menos probable. Por ejemplo, Sí. el ejemplo de la estrella de Belén, cambiémoslos, digamos, de una manera enteramente ilustrativa, cambiémoslo a Moisés abriendo el Mar Rojo. Ujú. Tú podrías decir, ¿qué pasa si por haber razones los aliens bajaron y lo ayudaron? Y podrías decir eso y es posible, ¿no? Pero más probable es la teoría actual que eso sí pasó, pero es porque en una parte cercana hubo un tsunami, entonces retrocedió el mar y Sí. entonces lograron pasar. De nuevo, ambas son posibilidades, Es que son hipótesis, pero, nuevamente. exacto, ambas son hipótesis, pero el hecho de que sea potencialmente posible, igual lo ubica en una escala de probabilidad. Y es Sí, más probable de que haya sido un totalmente. tsunami en este caso y que la estrella de Belén haya sido una Y por eso estrella te digo, fugaz o Javi, algo así. que hay una probabilidad en todo esto. Y yo te he dicho siempre desde el comienzo, es una probabilidad baja. Claro, Ajá. pero O sea, decir ¿qué es más probable? ¿Que fue un tsunami o que fueron los aliens? Bueno, es más probable que fue un tsunami. Pero también, o sea, podría no haber sido ese tema, ¿no? O sea, y podría haber sido el otro. claro, pero uno no tenía o sea, pero digamos, no hay ninguna razón particularmente especial para proponer, o sea, para ni siquiera plantear esta hipótesis. También puede haber sido la, la gente topo que hizo que hizo un hueco para que caiga el agua. O sea, puede haber sido la gente topo, pero no ves a nadie Oye, presentando esa hipótesis. cuéntame lo de la gente topo, por favor. Voy a googlear a la gente topo. No, pero o sea, o sea, pero no ves a nadie proponiendo esta hipótesis porque puede No, suceder que pero es algo, que, es que, pero es que a lo que voy es también, una cosa es el fenómeno ovni y otra cosa es la gente topo, si quieres. O sea, claro, yo puedo agarrar y decir que fueron, que agarraron 1000 palomas, se cayeron en el Mar Rojo en ese momento y hicieron esta cuestión y se tomó el tema. eso es lo que yo O sea, creo personalmente. claro, pero me refiero, me refiero a que
para mí, el tema de este tema sí me explica de alguna forma, no solamente una situación, sino muchísimas situaciones a lo largo. ¿Ok? Muchísimas. Entonces, ok, ya deja de ser como que una casualidad de un montón de cosas. Oye, mira, sí, pero si lo pongo acá, mira, sí, suena desde el punto de vista que imagínate que eso existiese, suena lógico, ¿no? Acá. O sea, hay a lo largo del tiempo demasiadas cosas en las cuales dice, oye, mira, sí, pues, ¿no? Si lo filtro, si lo veo con este filtro, sí, también. Y si lo hago acá, ahora, tu gente topo, o sea, el tsunami que reviente esta cuestión, perfecto, puede ser, ¿no? Pero habría que ver si todas las otras tienen algo que sea consistentemente que pueda explicar eso para distintos eventos ¿cómo se llama? En el mundo. La misma ascensión de Jesús, la ascensión de María. Pero eso parece lo que me parece que se llama una retrodicción, que es cuando tú tienes una, digamos, tesis específica, que es, yo creo que existen los aliens, y empiezas a buscar eventos en el mundo que dicen, esto puede haber sido aliens, esto puede haber sido aliens, Sí. esto. Claro, pero cuando empiezas a leer la historia así, puedes aplicarlo a cualquier cosa. Puedes No, no, aplicarlo a aliens no, como no, no, fantasmas, ahí sí no compro el tema. O sea, yo sí entiendo que es justamente, estoy tratando de explicar hacia atrás, ¿ok? Para, obviamente, decir, oye, esta cuestión tiene alguna capacidad de poder, entre comillas, ser cierto, ¿ok? Pero justamente a lo que yo voy es, tú pongo otro tipo de fenómeno, ¿ok? Ujú. Tíralo hacia atrás y dime cuánto de eso podría explicarlo. Entonces, justamente en ese tema, Javier, y yo estoy de acuerdo, o sea, yo tengo una plantilla y quiero ver si es que le calza hacia el pasado, ¿no? Digo, ok, si esa plantilla me calza no sé, pues 800 casos y en otro solamente tengo otra explicación y eso es esporádico, sí, pues lo otro estoy forzándolo, pero lo otro no es que y Javier, quiero que te haga claro, o sea, no es que estoy tratando de demostrar que los sonidos existen nuevamente. ¿Ok? Para mí es una posible interpretación. ¿Por qué? Porque si yo te quisiera demostrar, te trataría de vender el tema, pero yo no te voy a demostrar, no tengo la capacidad de demostrarte que los ovnis existen. Claro, ¿Ok? es Y una hipótesis. nuevamente, es una hipótesis. O sea, Lo que estamos discutiendo es qué tan probable es la hipótesis. ni siquiera, yo te estoy diciendo, porque yo no voy a llegar a ningún tema de probabilidad porque no tengo ningún hecho científico que me pueda amparar. Justamente como dices tú, oye, no tengo, de estos 300 hechos, en 270 calzan y los ovnis están, entonces mira, sí puede haber y todo. No, yo no voy a ir a ese lado. No, no te voy a querer demostrar, ¿ok? Lo único que quiero decirte es que existe la probabilidad. ¿Ok? Y esa probabilidad, si existiese y si fuese cierta, yo puedo mirar algunos eventos importantes hacia atrás, ¿ok? Y decir, oye, mira, esto sí lo puedo explicar por ese tema, o sea, podría haberse dado, ¿ok? Entonces, nuevamente, pero yo no tengo un rigor de decirte, quiero demostrarte, mira, con esta cuestión te explico que existen los ovnis o Claro, tampoco claro. con esta cuestión te demuestro que existe Dios, ¿no? Y cayéndole específicamente a esta idea de nuevo, que entiendo que es una hipótesis, digamos, no estás postulándolo como verdad, pero esta idea de el trabajo genético en los humanos, y eso de dónde sale, o sea, tiene que salir de algún lugar como idea, ¿no? O sea, porque todo es posibilidad, pero acá estamos acá conversando de ella y no estamos conversando de los hombres topo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué respalda eso? Bueno, hay un tema que, bueno, de alguna forma, estos saltos, digamos, o este eslabón perdido, imagínate, Ya no lo encontraron, a Noyes la hemos perdido. pero siempre sigue habiendo la posibilidad de decir por qué realmente salió este tema. O sea, estamos hablando de millones de millones de millones de años, ¿ok? Y cada Ujú. pequeño cambio puede haber sido, pero ¿por qué crees tú, realmente tú, Javier, por qué Ujú. crees que el hombre es así y es diferente a una vaca? Es una. Ya, acá, o sea, antes de, O sea, de. ¿tú Aunque crees que bueno, tenemos alma, por ya. ejemplo? ¿Y las No, vacas no tienen alma? No no me sé, parece esa es una una suposición pregunta. razonable. Bueno, según el canon bíblico, las vacas tienen alma, pero no tienen espíritu. Pero eso es irrelevante. Bueno, ya, espíritu El, o lo que sea, am, esencia divina, no, pero no, que nos eso, hace digamos, humanos, no sé. de nuevo, no es imposible, tal como los aliens, no es imposible, pero no tengo ninguna razón para creer que es el caso. ¿No? Ninguna razón sólida para decir, yo creo que las vacas no tienen espíritu o alma o lo que sea, y que los humanos sí, o que los humanos tienen alma y espíritu para empezar. No, digamos, no tengo ninguna razón para creer que es el caso. Ujú. Y las razones para creer Tú, que en el tú- tú caso, que eres es el un, caso suelen ser no tú eres un científicas. evolucionista
Uy, Total. la palabra evolucionista hace que lo hace sonar como un culto, pero sí, yo creo en la No, teoría no, darwiniana de la selección natural. y Lo está cual, bien, no, pero está bien, pero otras personas van a creer que es realmente intervención divina. pero tienen todo el derecho de estar equivocados. Y está bien, está bien. O sea, por eso te digo, yo no te estoy cuestionando en absoluto. Pero entonces, como dices tú, oye, existe los de la teoría darwiniana, existen los que realmente piensan que realmente Dios hizo al hombre a su semejanza y de alguna forma creó al hombre, ¿ok? Ujú. Y no es que creó al hombre de la nada. Entonces, yo lo único que te digo es, esta intervención divina, que algunos le dicen Dios, digo, ok, ¿por qué no pudieron ser gente de otros lados que agarraron y hicieron un experimento genético sobre alguien que está de repente cerca de ser un humano, pero no era, y que le dieron un empujonzazo genéticamente y hibridaron algo y lo que sea, y crearon al hombre? Acá hay dos cosas importantes. Este me parece la primera es que me parece un caso súper, digamos, claro y hasta muy ilustrativo sobre lo que se llama el sesgo de proporcionalidad, que es que los humanos tienen este sesgo cognitivo que siempre vamos a tender a pensar que las cosas excepcionales tienen causas excepcionales, lo cual no es el caso. Las cosas excepcionales pueden y suelen tener causas mundanas, ¿no? Y no hay ninguna, digamos, no, siempre vamos a tener que creer que, pucha, mira, los humanos somos tan avanzados, somos tan bacanes y somos lo mejor, entonces tal vez haya habido algo detrás porque, pucha, si no, ¿de dónde salimos? Porque no nos satisface, por la manera como funciona el cerebro humano, pensar de, no, simplemente salimos como cualquier otro animal, simplemente que resultamos ser así, lo cual no es mejor que el resto de animales, o sea, es mejor para lo que queremos hacer nosotros para sobrevivir, pero mira que la mosca también está sobreviviendo tan bien como los humanos y no necesita ser inteligente. O sea, es simplemente la manera como la selección natural nos llevó a sobrevivir, que es ser inteligentes y tener conciencia propia. Lo cual, digamos, no es intrínsecamente mejor que el resto de maneras de existir, es simplemente la manera como Sí. resultamos existir. Sí, Javier, y yo te digo, yo soy también, o sea, yo creo en la selección natural, en la evolución de las especies y toda la cuestión, pero lo que no te niego es que, ¿por qué no pudo pasar? Es que en algún momento de la historia alguien le dio un empujón genético. Ahora, mira, estás viendo todos los temas de ingeniería genética que estás viendo, ¿ok? Y que de repente puedes cambiar un perro a que sea un perro gato, de repente, no lo sé, pero ¿qué pasa si es que eso ya lo manejaban otras civilizaciones? Y nuevamente ahí va mi hipótesis. Y lo experimentaron en los humanos. ¿Ok? ¿Y por qué los humanos y no las vacas? Es que lo experimentamos en un mono, si quieres, en quien sea. Y convirtieron eso en un humano. De Claro, repente, pero si, lo que voy es, de repente, si lo hubieran hecho una vaca, ahorita todos seríamos toros, de repente, toros parados, de pie. pero Imagínate. la vaca, o sea, a ver, o No, ya, no, yo no te estoy diciendo que por qué el hombre, o sea, por qué no experimentaron en otro lado. Eso no es la pregunta, ¿no? O sea, vinieron y experimentaron en nosotros porque nosotros somos nosotros. Entonces tengo que llegar atrás diciendo que ya, justamente tuvieron que llegar y agarrar al mono para cambiarlo al hombre, ya. ¿y por qué no agarraron, de nuevo, por qué no agarraron al mosquito antiguo y lo convirtieron en No el me mosquito interesa por qué no lo moderno? agarraron, no me interesa por qué no lo agarraron. Ojo, y de repente lo agarraron y convirtieron al mosquito antiguo o convirtieron ¿cómo se llama? Al Archaeopteryx en pájaro, si quieres. Ok, o sea, lo que Ujú. ves, no estoy diciéndote por qué ellos no escogieron al mono y no al mosquito. Yo te digo que para explicar lo que soy, es que yo tengo que regresar ahí y en algún momento probablemente un homínido lo agarraron y le metieron algunas cosas más y le dieron un salto ahí genético y Pero a crearon lo lo que que somos. voy es, ¿qué tiene el humano de especial que hace de que Yo no estés estoy definiendo diciendo que, de... Javier, no pongas palabras ahí. Yo le estoy diciendo que somos especiales. Yo lo único que soy un hombre. ¿Ok? Yo no soy mejor que una mosca, ni una hormiga, ni de repente de un elefante. Soy distinto. ¿Ok? Ujú. Es lo único que estoy diciendo, y por eso no trates de decir que yo, porque a mí, al hombre lo escogieron porque ese era el hombre y por eso. No, no, no. Yo soy un hombre, ya. Yo acá, Ok, yo ya. estoy con mil millones de años de evolución, si quieres. ¿Ok? Lo único que te digo es que hace X millones de años, pero puede haber sido que alguien agarró esa estirpe que venía de mi lado y por cualquier razón del mundo, aleatoria, específica, lo que sea, o dijo, yo necesito a alguien que tenga cuatro patas y esté medio encaminado, ese ahí, agárrate ese. De repente, ¿no? Y por eso no agarraron al mosquito de ocho alas. No me interesa, simplemente que agarraron a alguien así parecido a nosotros, probablemente, y vamos a trabajar con este acá y a ver si es que tiene el uso tal, y intervinieron genéticamente.
¿ok? Voy a reformular mi pregunta. Es que concedes de que, claro, es enteramente probable que también agarraron a la vaca antigua y la convirtieron en la vaca moderna, tal como lo pudieron haber hecho con el humano ¿Qué antiguo. es lo que hacemos los humanos ahora? No, entiendo, no, Todos lo los entiendo. animales lo están haciendo genéticamente para hacer Claro, más leche, en para hacer más... realidad, Solamente que hay un ovni, y pues eso es mi hipótesis. El pata, no sé qué querría hacer, por último, no sé qué querría hacer, pero dijeron, ok, voy a agarrar a este pata y voy a hacerle esta cuestión para darle más. no, claro, o Entonces, sea, entiendo que existe es esa posibilidad. posible. Entiendo que es posible. Y hasta la Sí, vaca moderna es un mal ejemplo, porque la vaca moderna fue creada por los humanos, porque la vaca moderna no es un animal que existe en la naturaleza. así es. Pero a lo que voy es, o sea, pudo haberlo hecho con cualquier animal y tal vez lo hizo, pero tú estás acá postulando de que, a ver, ¿y por qué no lo hizo en los humanos? O sea, hay una razón por la cual No, tú no, estás no, yo no te decidiendo, estoy diciendo que no lo hicieron en otros no, lados. O sea, yo le digo que, pero ¿por que qué los humanos en especial? En no, específico, no, tampoco te he dicho que son los humanos en especial. en específico. Ojo, no te he dicho eso. Yo te he dicho que nosotros podemos haber salido ahí, pero quién sabe, como te he dicho yo, que de repente agarraron experimentos en 50 especies, o sea, y de repente agarraron mono y estaba ahí, si quieres. Pero ¿por qué estás acá hablando de nosotros y no estás acá hablando Porque de el estoy hablando de lémur? nosotros. Porque yo hablo por mí. Pero el lémur no habla por sí mismo, también tenemos que hablar por el lémur y explicar cómo evolucionó. O sea, Pero no, yo no entiendo qué tiene que ver el emu, realmente. O sea, lo que estoy diciendo es por qué creo por qué creo yo, Jorge Salas, que en la historia del hombre pudo haber habido una manipulación genética que nos haya llevado a ser lo que somos. No te voy a tratar de entender por qué a nosotros, por qué a otros sí, por qué solamente a nosotros, o de repente a esto lo hicieron en mil mundos. ¿Ok? No lo sé. Pero lo que único que te dice es que yo, llegando acá, creo eso. O sea, que es una posibilidad. ¿Ok? Así como tú crees que no hubo nada y que salimos del microbio, del plasma del, este, de la mezcla biológica que hubo hace miles de millones de años y que le cayó el rayo y de ahí salió la primera, el primer microbio y de ahí salió y llega a ser Javier. Eso ujú. es válido, ¿ok? Yo digo lo mismo, pero yo digo que en algún momento, ¿por qué no pudo haber alguien que intervino así como nosotros estamos interviniendo ahora, ¿ok? Con otros animales y otras especies, ¿ok? Y no me, o sea, ahora me puedes preguntar por qué los ecolaugas, porque quiero comer, ¿no? Quiero comer más leche, quiero comer más carne, en estos quiero tener más producción agrícola y mezclo las semillas y le meto no sé qué para que tenga más cultivo, lo que sea. Lo mismo pudo haber hecho alguien hace muchísimos millones de años, ¿ok? Llegando acá y dije, vamos a hacer experimentos, porque soy científico y quiero hacer experimentos. Pudo O haber hecho sea, eso. ¿No? O puede sea, haber pasado, pero puede, claro, puede. pero a lo que voy es, ese punto de ahí es lo que digo que algunos lo pueden interpretar, como decir, ahí Dios creó al hombre. Y digo, no, de repente vino alguien y creó al hombre. ¿Ok? Y Pero, es, o sea, la evidencia de que Dios creó al hombre es tan anecdótica pero igual como... la gente que la cree, ¿no? No, no, entiendo eso, pero digamos, no es que hay una conexión entre la teoría de los aliens y la teoría del Dios, y como que, los aliens lo No, hicieron, sí, entonces... claro que sí, hay No, no, muchas ambas son explicaciones. parecidas, No, pero no tienen ninguna conexión real. a la que yo te digo es que justamente, este, hay mucho paralelismo entre lo que es religión y lo que salen, y que muchos disfrazan lo que eran dioses, ¿ok? Lo que eran dioses, seres que venían angélicos, los mismos ángeles, o sea, toda la gente que cree en ángeles, hay otras personas que no son ángeles, son gente de otros universos, y Pero de esos son nuevo, que tú dices son ángeles. tenemos la navaja de Occam. La teoría que requiere la menor cantidad de suposiciones es la más probable. Sí, pero no estamos hablando de cuál teoría es más probable o menos probable. Nuevamente, Javier, yo te estoy explicando una teoría que es probable. No te estoy diciendo que esta teoría es más probable que otras o no. No te estoy tratando de demostrar que el ovni es la mejor que se ajusta a tu modelo y obviamente ahí la navaja Occam, perfecto, destruye. ¿Ok? Yo estaré justamente en las que no. A lo que yo quiero es que con apertura de mente digas, ok, yo no te estoy demostrando ni te estoy diciendo que esta es la que tiene más posibilidades de ser, sino estoy diciendo, esta es una posibilidad. ¿Ok? Entonces ahí tienes que tener tú la apertura de mente y decir, ok, o sea, no intentes destruir por probabilidades, ¿ok? Por decir, no, que tiene que ser la teoría más simple, la que explique todo y ya está, pum. Porque puede haber la otra compleja, ¿ok? Claro, la navaja siempre es una probabilidad,
es la que más probablemente sea cierta. Sí, eso te dice, pero no te dice que no existen las otras teorías. No, no descarto el hecho de que evidentemente puede haber pasado, pero a lo que voy es, todo puede haber pasado. Las cosas más insólitas del Sí, mundo, y por eso te bueno, digo que yo pueden soy, haber sucedido. y por eso yo te digo que yo te creo en duendes, yo te creo en fantasmas, yo te creo en espíritus, yo te creo en ángeles, yo te creo en milagros, yo te creo en el hombre polilla, yo creo en todas esas cosas. Pero que algo sea posible no hace que sea razonable creerlo. ¿Por qué no? Porque tú no puedes creer dos cosas contradictorias. No puedes creer dos cosas que se contradigan entre sí. Y dos ideas distintas no pueden ocupar la misma respuesta a una pregunta en tu cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede creer que Dios existe, uno puede creer que Dios no existe, pero uno no puede creer que Dios existe y que Dios no existe, ¿no? Entonces tienes todas esas opciones sobre qué creer sobre algo específico y tú tienes que elegir una cosa que creer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo eliges? Y la respuesta lógica acá es, tú decides creer o tú crees lo que te resulta más lógico o más probable o lo que, digamos, tiene la mayor evidencia de ser verdad, ¿no? Todo puede ser, ¿no? Y los aliens pueden haber hecho esto y los fantasmas pueden haber hecho esto otro. Pero, de nuevo, tú tienes que elegir uno de ellos para creer, ¿no? Tienes que elegir uno por definición. Y la pregunta es, ¿cuál eliges? Tienes que juzgar los méritos de cada posibilidad y elegir una de ellas a base de sus méritos. El hecho de que sea posible porque lo es, no es suficiente para creerlo. O hasta para considerarlo. Pero, ¿en qué afecta que lo considere? Bueno, por ejemplo, A ver, ¿en qué afecta? O sea, en realidad, digamos, esto no es algo que... o sea, solo lo pongo de esta manera porque me haces la pregunta de en qué afecta. No, no es que en realidad, digamos, yo tenga particular fervor en que sea una idea nociva, pero puede potencialmente ser una idea nociva en el que a gente, digamos, con un menor rigor intelectual al tuyo, que tú aceptas, no, es una posibilidad, sé que, o sea, puede no ser, como puede ser, ¿no? Pero hay gente que no tenga tu rigor intelectual, puede descartar lo que es potencialmente lo más probable y lo que tal vez lo más probable probablemente sea verdad, porque estas ideas insólidas le parecen, digamos, le parecen como que, sí, pues aliens, ¿no? Y tienes Y, personas que y Javi, mira, ignoran lo que me has dicho es totalmente válido y por eso una de las primeras cosas que yo te dije es, yo no voy a tratar de convencerte ni de mostrarte nada. Porque esta es mi creencia y y yo me la quedo. O sea, yo a nadie le voy a decir, esto es así y mira, tienes que creer. Justamente por eso, porque esto es lo que yo creo con mi criterio y con mi, entiendo una razonable amplitud de criterio que pueda tener, ¿ok? Donde no me voy a sesgar y decir, no, que los ovnis son así, y me voy a dejar de descartar cosas que de repente son más razonables. Obviamente, pies en tierra, ¿ok? Pero justamente por eso, porque yo te estoy diciendo en qué baso mi creencia, ¿ok? ¿En qué baso esa creencia? ¿Ok? Y así como te digo, yo lo explico de esta forma, pero también puedo explicar la realidad de otras formas. Y claro, nuevamente, o sea, y si yo te dijese, es la única forma en la que explico las cosas, totalmente razonable si tú me dijese, pero mira, Pero yo te digo, no, esa es una de las tantas hipótesis que yo tengo sobre la vida, sobre el origen del hombre, sobre el origen del universo, sobre la realidad, sobre la religión y todo eso. O sea, yo al revés, yo soy multi-hipotético, si quieres. O sea, claro. yo me abro y la mente y digo, mira, para mí hay todas estas cuestiones y la verdad, hay tantas versiones y yo no creo en las verdades absolutas. Claro, y todas son posibles. Me queda súper claro acá que tú no estás haciendo ningún particular No soy proselitismo. proselitismo. No, me queda súper claro. Pero le voy a avisar a mis superiores, Javier, de tu comportamiento. La nave nodriza. Javi, tenía un cupón, un espacio en el, después que salga Castillo, tenía un espacio en el Omni para llevarte, pero Pero no ahí. estás haciendo méritos, no estás haciendo Sí. méritos. Estás tirando al tacho tu posibilidad de salvarte. No, pero está divertido, porque la verdad es la que dices tú, o sea, hay una diferencia muy clara entre los que quieren, si quieres hacer proselitismo o yo quiero convencerte de algo, ¿ok? Con estos temas, cuando realmente mi tema no es convencimiento, es yo tener esa idea de que es posible. Ahora, Ujú. te lo digo, o sea, en realidad esto es más que todo porque es una de las tantas cosas que yo creo
Y esta curiosidad salió de cuando yo era chico. ¿Ok? Cuando yo era chico, yo te digo sinceramente, lo que más me interesó fue cuando mi papá una vez, no sé por qué, trajo como una enciclopedia de misterios y cosas ocultas. ¿Ok? Y me Ujú. puse a leer ahí y había pues de todos estos temas. Y como te digo, no solamente yo no es que tú me agarras del tema de ovnis, pero esa es una de las cositas, ¿no? Pero Claro. ponme lo que dijiste tú es fenómenos paranormales. Realmente todo lo que no se puede explicar todavía, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta una cosa, Javier, y es un tema por el cual yo me baso mucho, es, hace un ciclo probablemente lo que tú ves ahora como algo normal era magia. Claro. No, por ejemplo, la alquimia es el predecesor de la química, ¿no? Y Digamos, la así es, alquimia es pura estupidez, pero así es. de ahí sale, o sea, la superstición y la ciencia en realidad ambos son lo mismo, es el intento del ser humano de De explicar su explicar, de realidad, explicar la realidad. pero con el Exactamente. tiempo nos hemos vuelto Vas mejores aclarando, al vas hacerlo, aclarando, vas ¿no? aclarando y vas Exacto. esclareciendo. Pero, No, pero, claro, pero eso se hay, llama Ay, no, ¿cómo se llama eso? Eso se llama... Ay, se me fue el nombre, que es... no sé, como una Uy, se me fue el nombre. ilustración, Sí, como que... sí. No, es que hay una... Ahí está... Déjame buscar rapidito cómo se llama y hago magia de edición, ¿ya? Que como que es un tema de que va aclarándote la mente, o sea, va despejándose las... Hay esta noción, tal vez tú sabes cómo se llama, que es esta idea de que hay una cantidad de conocimiento que no conocemos. Ujú. Y con el tiempo, el, no, se va reduciendo, ¿no? Y Como es es una reducción de la ignorancia, algo así. claro, ¿no? Conforme vamos descubriendo más cosas y vamos haciendo que nuestro entendimiento de la realidad sea más sofisticado, ¿no? Esta nube de ignorancia que cubre ciertos aspectos de lo que entendemos, de la realidad en realidad, se va retrocediendo, Sí, ¿no? pero yo te aseguro, Javier, que de acá a 100 años, aún así, tú dices ahora, mira, ¿cuánto? Ahora ya explico todas estas cosas, pero en 100 años probablemente lo que nosotros sabemos ahorita, de repente es el 1% de lo que pueda saberse después. Porque realmente yo creo que el tema del conocimiento científico y todo ese tema, la explicación de este tema es infinito. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Y digo por qué lo baso esto acá. Porque para mí el universo de alguna forma tiene un orden, ¿ok? Tiene un orden dentro del desorden, dentro del caos. Y ese orden y desorden son las matemáticas. Ujú. ¿Ok? Entonces, si algo matemáticamente es planteable, en algún momento va a ser posible de identificar. Si matemáticamente yo puedo definir que pueden haber universos paralelos, pero no lo he comprobado, no significa que no existen, sino que tenemos que, no sé cuántos años pasarán para que de repente encuentre, oye, esos universos paralelos y que de repente lo que dicen, por ejemplo, que existen puertas dimensionales que te pasan de un universo a otro, existen y aquí están y ta, 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 ta. Que ahora lo único que ves es de repente gente que dice, oye, me han abducido, me han secuestrado, estaba caminando por acá y me encontré con una ciudad distinta y después, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque de repente existe y nosotros lo interpretamos como temas, entre comillas, mágicos, esotéricos o lo que sea, pero finalmente pueden ser cosas que sean realidades concretas, pero que no llegamos Claro. digamos, a Pero identificarlas. hay que ser honestos acá. También es enteramente probable de que todo esto que decimos, de los ovnis, de los fantasmas, la magia, esa sea la magia. Y que cuando en el futuro, cuando entendemos la realidad mejor, nos damos cuenta de que, no era ovnis, tal vez era un hoyo de gusano que nos llevó a otra dimensión. Yo qué sé, No, ¿no? no, Pero o tal vez era, ¿sabes qué es una opción también? De repente somos nosotros mismos viajando del futuro al pasado. claro, hay mil explicaciones, ¿no? Por eso te digo, esa es otra línea. Entonces, y también lo puedo explicar, que no son ellos, no son de otros planetas, sino somos nosotros mismos, ¿ok? Y entonces también entra todas esas explicaciones, pero nuevamente son hipótesis y que de alguna forma te dicen, oye, mira, sí, puedes pensarlo así, es válido, puedes pensarlo así, también es válido. ¿Ok? Ahora, qué tan probable o no y qué tan explicable, el tiempo nos dirá, como dices tú, cuando realmente vayamos descubriendo científicamente todos estos temas y convirtiendo magia a ciencia, de decir cuál era la realidad, ¿no? Claro. Pero yo creo que a pesar de eso vas a seguir, es como cavar en la arena, sigues encontrando más cosas y vas a encontrar. Es como el átomo.
Al comienzo era, no, el átomo es el átomo. No, no, el átomo es un protón y un electrón, ¿no? No, no, después está el neutrino, después no están las partículas, el bosón de Higgs, te das cuenta, cada vez que entras más, encuentras más cosas. Claro, y además la idea del átomo sale de Grecia antigua, ¿no? Así Y es, de ahí así sale el es. nombre átomos, que no puede ser partido. División, no, indivisible. E ¿No? indivisible, exacto, ¿no? Y con el tiempo hemos ido, no sé, viene Rutherford y viene Niels Bohr, yo qué sé, ¿no? Y Con todos el estos. tiempo vamos refinando Así es. nuestro conocimiento y vamos descartando la grasa, ¿no? Ujú. Digamos, Pero mientras descartas cosas, vas encontrando otras cosas que ni se te imaginaba que todavía existían, ¿no? Y exacto, son, exacto. y son cosas que te van explicando cosas, ok, y esto me explica esto acá, ¿no? O como la teoría de la relatividad y la teoría de la relatividad, no sé cómo le llaman, expandida y después no sé cuántas cosas, y entonces lo que pensabas que era una cuestión, después viene el tema de, ¿cómo se llama este patita del que está en silla de ruedas? Bueno, ya no está en silla de ruedas, solo está bajo tierra. Bueno, ya, el pequeño pelado. De Stephen Hawking. Sí, Hawking, ¿no? El, Sí, este... que está enterrado al costado de Isaac Newton, me parece. Una palabra que me parece súper interesante es la palabra paranormal, Uh-huh. porque la palabra paranormal, digamos, invalida su propia existencia en una manera, digamos, enteramente semántica, porque paranormal es, digamos, para obviamente es todo lo que no es, ¿no? O sea, digamos, pero o sea, digamos, para es lo opuesto a. Pero normal acá no se refiere a normalidad, sino normal va a natural. Lo paranormal es lo que no es natural, ¿no? Y la palabra es bien interesante porque si algo no es natural, lo que es natural es lo que existe. Si algo no es natural, si no existe en el mundo natural, simplemente no existe. Y eso no es decir que lo que consideramos paranormal no existe, sino es que lo que consideramos paranormal tiene por definición que ser natural o normal, ¿no? Si no, los fantasmas existen, tal vez existen, pero si existen, no son paranormales, porque lo paranormal por definición no existe porque existe fuera de la naturaleza y la naturaleza es todo lo que existe, ¿no? Pero bueno, es una cuestión enteramente semántica. Javi, menos mal que no soy tú porque no dormiría yo. Échale la culpa al que puso el nombre paranormal, no me Sí, eche sí, la sí. culpa a mí, por Sí. favor. Por eso digo, es algo enteramente del nombre, no, no, Sí, no, no no, invalida no, sí, nada. pero ponte, los fantasmas para mí es simplemente una manifestación de la energía de lo que somos nosotros y que por alguna razón está por acá. O sea, si yo pienso que somos de energía y que evolucionamos de materia, de forma material, Claro, podemos pero hablar de las reencarnaciones, de el, vidas pasadas, imagínate. uy, para la siguiente temporada te invito a otro episodio y hablamos de cualquier otra cosa. Todas esas cosas, o sea, a mí, ponme todas esas cosas, a mí me gusta, y como te digo, yo leo con gusto porque no le hago asco a nada. Bueno, hay algunas cosas que sí tengo mis límites, ¿no? Obviamente, o sea, yo trato de decir, oye, a ver, vamos a ver, ¿esto tiene alguna posibilidad de ser real? Mira, ¿no? De acuerdo, ¿no? O sea, y lo dejo tal cual, o sea, no lo califico, Claro. ¿no? O sea, digo, está ahí, es interesante, ¿no? Y me gusta porque, pero básicamente, ¿por qué? Porque me gustan las historias. O sea, a mí me gusta que me cuenten cuentos, pero me cuenten cuentos, estos cuentos raros, pues me gustan. ¿Ok? Me gusta ver películas de terror, ponte, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas, ¿no? Existe Dios, el demonio, existen los fantasmas, los espíritus, las vidas pasadas, los muertos, los zombies, ponme todas esas cosas, a mí me gusta. Claro, Ahora, de hecho, pensarlo y darle vueltas es divertido. exactamente, exactamente, y es un ejercicio mental que sí, eso sí, no me martirizo con la palabra paranormal, pero sí es un ejercicio mental que de vez en cuando dejas volar tu imaginación. ¿Okay? Creo que es un primer paso, como dices tú, nuevamente para mí es un tema de apertura de mente. ¿Okay? Y nunca te voy a tratar de convencer, ¿no? Ahora, porque además es una persona que también puede ser justamente todo lo contrario, ¿no? Imagínate que ves una luz brillante que no puedes explicar todo y vas a tratar de racionalizar porque de repente, no, ¿cómo explico este tema? Y te vas a matar 50.000 temas, ¿no? Y de repente otro dice, no, yo no me voy a tratar de decir, puede haber sido un ovni, puede haber sido una tecnología militar oculta que no sabemos, puede haber pasado esto acá, ya, ok, así fue. Pero no voy a estar tratando de racionalizar y tratando de encajarlo en un solo molde, ¿ok? Porque eso a mí
yo sí ahí voy a morir de estrés, ¿no? Porque de Claro, repente no pero tampoco todo... es que sea algo que no valga la pena ser perseguido, ¿no? El interés de explicar las cosas que no Claro, tenemos cómo explicar en sí. el momento. Ahora, claro, el tema del fenómeno ovni es un tema pues que está pues en todos lados. O sea, sí, o sea, me refiero, es muy ampliamente conversado, ¿no? Los que Sí. despotrican del tema y los que son súper fanáticos, ¿no? O sea, están los dos temas, ¿no? Los que, y hay gente que se enfrenta y todo, ¿no? Pero me refiero, o sea, sí, o sea, si tú pones el tema de ovni, o sea, todo el mundo va a tener alguna opinión sobre el tema, ¿sí o no? Claro, sí, sí. Entonces, justamente, ok, es un tema interesante porque si no fuese interesante, la gente no hablaría de eso. Eso es otro tema. el, Míralo así. digamos, porque es algo bien, bien humano, ¿no? De que si hay algo que no entendemos, darle vueltas de cuál puede ser la razón y ponerle explicaciones. El cerebro de las personas no está satisfecho sin ponerle una explicación a algo. Y no tiene que ser la explicación correcta ni hasta la más cuerda, pero le pones una explicación y ¡pum! Ya estás feliz con tu explicación. Y de ahí salen todas las supersticiones y las 8000 religiones que existen en el mundo, ¿no? Ah, claro. Pucha, ¿de dónde salen los rayos? No sé. Ah, será Zeus o será Thor. Listo, ya lo tienes, O el ¿no? efecto HARP. Uy, ¿cuál es ese? Explícame, cuéntame, cuéntame. Ah, son unas armas tecnológicas de control climático. Uy, los chemtrails que salen de los aviones. Tienes el HARP, Blue Beam, esas cosas. ¿Cómo se Teorías de llama? conspiración. Sí, Todo ¿cómo meto se llama este que al final sí fue real? El proyecto de la CIA de control mental, que al final sí fue real, fue desclasificado. El Ya, sí, sí, MK sí, sí, sí. Ultra, MK MK Ultra, Ultra, el MK Ultra. ¿no? Que al final fue desclasificado y efectivamente tuvieron su programa de control mental, pero el resultado fue que no llegó nada. Así es. En teoría, por lo menos, tal vez sí llegó algo y lo reclasificaron. Yo qué sé. Pero mira, ese es un tema, ponte, y quién sabe que de repente el fenómeno ovni de acá a 10 años lo desclasifiquen y de repente, oye, mira, ve Javi, te dije, nuestros tíos son los de Neptuno. Y bueno, pues pero te lo digo pues desde el Zoom, desde Júpiter, porque como no has entrado a la nave, porque Sí, con es esta que cuestión ya perdiste tu cupón. ya perdí mi puesto. Ajá, pero bueno, voy a reconsiderar, no te Sí, preocupes. me pido que reconsideres, porque Sí. como está la Lo situación único, política, el mejor me único voy a que le hizo un jubilar. daño terrible a este tema de los ovnis ha sido Chibolín. ¿Has visto tú a Chibolín o no? No, no, Eh, no, cuéntame. bueno, pero sí sabes quién es el personaje, ¿o no? Vagamente. Bueno. Mi Ya, desconexión de ese la... pata de la farándula que ahora se ha convertido en medio político, que quería ser presidente en algún momento. Y que era el asesor de Hernando de Soto, pues. ¿Te acuerdas? ¿Ah, ¿No? sí? O sea, se hacía, entre comillas, un asesor de... ¿no? Pero el pata también dice que es un iluminado, que él habla con los seres extraterrestres y que Ah, o es un sea, no, superior. no muy Es un cuerdo. superior. Es un superior. Entonces yo no, Claro, y eso digamos, daña y mancha a aserciones, digamos, un poquito más científicas de claro, repente, y o más más razonables, ¿no? protocientíficas, ya las mata, digamos, ¿no? Claro, Porque, exacto, ¿no? sí. Justo ayer estábamos hablando ayer tuve una entrevista con Ricarte Cortés sobre la ideología de género, Ujú. ¿no? Y mencionaba como tú tienes a gente de corte más conservador que dicen, estas feministas odian a los hombres y por eso no les creo, ¿no? Y porque escucharon a una mujer que dice que es feminista y dice que odia a los hombres, entonces pasan a ignorar al 99.9 feministas que quieren la igualdad, ¿no? Porque escucharon a una loca que dijo odia a los hombres, entonces ahí decidieron descartar todo, ¿no? Misma idea, ¿no? Ujú. Escuchas un loco y dices, todos estos están locos y te quedas con personas que sí tienen cosas razonables y valiosas que decir, pero ya decidiste Claro, descartarlos. Porque, descartas el tema, ya descartas y entonces asumes que todo el que trae un mensaje similar está descartado. claro, Ujú. Sí. bueno, me parece que ese es un buen punto para cerrar y estamos acercándonos a la hora. Mírate. Oye, estuvo fantástica la conversación, me divertí un montón. Ese es un tema genial, a mí me parece No, es un fantástico tema esto. que, sí, o sea, para mí es un tema divertido. Yo lo veo así, es un tema divertido. Sí, yo Y como también. te digo, en unos años sabremos la verdad. Bueno, dijeron lo mismo hace también unos años, ¿no? Y siempre es en unos años. Yo no he dicho en un año, 2 años, 3 años, he dicho en unos años. Ahí Javi, tienes la tú me interpretas, duda razonable. quieres ponerme números ahí, yo trato de escaparme, ¿eh? Yo trato de Pero escaparme. tú te estás poniendo duda razonable, eso es lo que estás Así es, haciendo. pero Yo es dije, es que existe la duda razonable y por eso te digo, existe una probabilidad, pero de repente al final se demuestra que la probabilidad es cero. Perfecto, se demuestra. Mientras no claro, me lo demuestres, existe la mira, probabilidad. exacto. Y mientras que no lo demuestren, es divertido darle vueltas a la idea, Exactamente, ¿no? si No no, pierdes no nada. nos dan una opción para conversar así tan divertidamente. Ve. Tal vez para... Si no existiesen los ovnis, estaríamos hablando del hombre lobo.
De la, Tal vez para la tercera temporada viene si hablamos del hombre de lobo. de la mujer lobo de Barranco. A ver, ya. Te la dejo ahí nomás, te la dejo ahí. Ese es uno de los críptidos más importantes en la... Ay. Pero bueno, ahí está. No, de verdad ha sido interesante. Sí, estuvo Especialmente, bien. especialmente compartir estos puntos de vista. Pero después, igual te dejo ahí de vez en cuando, mira al cielo, así, de repente por ahí vas a pasar una luz que no sabes qué cosa es, y bueno. Me acuerdo que salió este video hace unas semanas que el gobierno americano empezó a declasificar un montón de documentos y decían, y veían un triángulo volador, ¿no? Ujú. Y un triángulo que parpadeaba y la gente no tenía idea de qué era ese triángulo y la gente disparó de una, ¡pum!, ovnis, ahí tienes. Y luego empezaron a investigar más los aficionados al tema y se dieron cuenta que lo que era un avión. ¿Por qué era un avión? Por la manera como tintineaba, tiene una manera específica de Claro, tintinear. ajá. Pero, ¿por qué era un triángulo? Porque los lentes de visión nocturna tienen írises triangulares, que es Ya, simplemente la manera como deja pasar la luz para ver visión nocturna. ujú. Entonces, las luces que están lejos se ven como triángulos, ¿no? Y como bien dicen, en todos esos temas de las evidencias, y eso va a pasar, o sea, probablemente todos estos temas de los, entre comillas, avistamientos o temas que la gente reporta que pueden ser, probablemente el 99% tengan una explicación lógica. Claro. Pero va a haber un 1% que nadie puede explicar. No digo que sea real, pero que no puede explicar que, o sea, con Claro. Es algo que simplemente no conocido. sabemos, no Así tenemos es, ¿no? ninguna explicación. Y por eso se llama OVNI, pues. O sea, Claro, no ¿existen los ovnis? identificado. Existen, eso te lo puedo decir 100%, Claro. existen los ovnis. Pero la mitad probablemente son aviones rusos. No, pero me refiero, por definición existen los Claro, ovnis, exacto. Porque no porque puedes son, identificarlo, eso sí que es así un es. ovni. Entonces, tú dices, no existen, no. El que dice que no existe el ovni es que me dice que puede explicar el 100% o El que que dice cree. que no existe el ovni no sabe lo que significa ovni, eso es lo que es. Exactamente. A eso se Sí, reduce. así es, ¿no? Entonces, pero por eso te digo, ¿no? Ahora, hablábamos de los extraterrestres y así estás dando una Claro, que no es lo notación más mismo que exacta. ovni. Pero en todo caso, por ejemplo, mira, el mismo, yo me acuerdo que una vez, estaba viendo no sé qué Twitter o qué, y decía, la estación espacial va a pasar por Lima, ¿no? Ujú. Cuando La está en, ISS. sí, la ISS, pero eso fue hace unos años en la playa, ¿no? Y de repente, bacán, ¿no? Y entonces va a aparecer por el sur a tal hora y se va a ocultar hacia el norte, va hacia el noreste, ¿no? Y tanto. Si yo no hubiese sabido eso, o sea, yo estaba mirando el malecón de la terraza de mi casa y en eso veo aparecer pues una luz, ¿no? A una velocidad que no era un avión, no hacía ruido, no tintineaba, no era un helicóptero, era y yo hubiera dicho, oye, esto sí es un ovni, Claro. ¿ok? Entonces, pero bueno, sabía que era la ISS, ¿ok? Entonces, por Claro, eso, pero tal pero vez la gente que cientos de no personas hubiera, no sabían y lo vieron y exactamente, y dijeron, esa persona de hecho vio un ovni, claro, porque claro. no era un avión, no era y descartó todo lo que Y conocía. en realidad sí era un ovni porque no pudo identificarlo, así que sí era un Para él objeto era un volador no ovni, identificado. ¿no? Para él era un ovni. Pero a lo que voy es que, como dices tú, ¿no? Hay muchas de estas cosas que si la persona hubiera tenido más información, hubiera dicho, no, justamente lo que dices tú. En este caso no era el visor nocturno, sino, oye, era la ISS, pero tú no sabías que iba a pasar por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, y ese es el 99% que de repente la gente puede finalmente de alguna u otra forma explicar, pero siempre va a quedar ese 1%. Sí, tienes toda la razón y además creo que esa es una muy buena nota en la cual cerrar el programa. Muchas gracias Jorge por acompañarme, estuvo fantástica la conversación. Ningún problema, Javi. Con mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes, los oyentes, por sintonizar Abogado del Diablo. Si tienen algún comentario o cualquier cosa, estamos en Twitter, @diablopod, @diablopod como podcast. Y tal vez si tienen algún tema de discusión que creen que es importante que el mundo escuche y sepa, tal vez podemos conversar, mándame un mensaje por @diablopod en Twitter. De nuevo, muchas gracias por sintonizar Abogado del Diablo y muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Nos veremos todos en la siguiente temporada de Abogado del Diablo. Uy, se me fue lo que me dijiste que diga. Interesado Un en los misterios interesado en los misterios del mundo y, balnearios. por, y en los misterios del mundo y
Ah, Mis me alrededores. sacaste completamente.